Hermanos todos en Jesucristo, nuestro buen pastor, crucificado y resucitado. En este ambiente de despedida que estamos viviendo en nuestra sexta vicaría episcopal San José de la Arquidiócesis Primada de México, quiero recordar con ustedes las dos despedidas más conmovedoras que narra el Nuevo Testamento. La primera, y también la más importante de todas las despedidas de la historia humana, es la de Jesucristo. Esta despedida tuvo como marco la Eucaristía, instituida aquella misma noche. Durante y después de la última cena, Jesús dirigió a sus discípulos palabras de consuelo y de esperanza. Me voy, les conviene que me vaya, porque volveré a ustedes, me volverán a ver. Y oró al Padre por ellos y les expresó sus sentimientos de tristeza por la partida. También nosotros vivimos esta despedida reunidos alrededor de la mesa de la palabra y de la Eucaristía y en un ambiente de oración. La segunda despedida es la de San Pablo a los ancianos de Éfeso, reunidos en Mileto, allá por el año 57 después de Cristo. Lo relata San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del versículo 17 al 38. El apóstol viajaba con destino a Jerusalén y quiso despedirse de los pastores de las iglesias de Asia, llamados entonces presbíteros o también obispos, porque estaba convencido de que no volvería a verlos. San Pablo los exhortó y animó a cumplir con fidelidad su ministerio. En su discurso nos ofrece un magnífico retrato del auténtico pastor de la Iglesia. En el momento de los adioses, quiero hacer mías dos frases tomadas del discurso de despedida de San Pablo. La primera dice así: he servido, el texto griego dice, como esclavo. He servido al Señor con toda humildad. Subrayo la palabra humildad y la hago mía para reconocer mis fracasos, debilidades y errores cometidos durante estos 7 años de ministerio episcopal en esta vicaría, y por los cuales pido perdón a Dios y a ustedes, y también para no presumir de los éxitos o logros, si es que hubo algunos. La segunda frase es esta: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de la gracia, que tiene el poder de hacerlos crecer y dar la herencia a los santificados. Leo en esta frase de Pablo el reconocimiento de que la obra es de Dios. Es Dios quien hace crecer la semilla de la palabra y de la herencia a los consagrados, a los bautizados. Esta convicción llevó al apóstol a situarse por encima de los resultados conseguidos. La responsabilidad del éxito del que evangeliza no es cometido suyo, sino de Dios. Siguiendo el ejemplo de Pablo, encomiendo al Señor a mi querida sexta vicaría San José y a toda la Arquidiócesis de México. Les prometo que lo recordaré siempre en mi oración. Me voy con la certeza y la confianza total en que Dios seguirá haciendo crecer su obra de salvación en ustedes.
Volveré al discurso de despedida de San Pablo después de un breve comentario al Evangelio de esta misa. Del relato de San Lucas que acabamos de escuchar, destacaré un detalle que Jesús mismo subraya, y es la fe de la mujer de mala vida en la misericordia de Dios. Se trata de una fe muy grande, porque eran muchos los obstáculos que se interponían entre esta pobre mujer pecadora y Dios. Pero gracias a su fe y a su amor, el Señor le permitió superarlos todos y devolverle la paz interior. Tu fe te ha salvado, vete en paz. Recordemos que el Nuevo Testamento, cuando habla del amor, nunca utiliza los verbos que significan amor físico y egoísta o amor afectuoso, sentimental, emocional, sino una palabra, agapao. El sustantivo es ágape, que significa caridad, que es un amor puro y elevado, capaz de sufrir y dar la vida por el bien de los demás. Su traducción es pues caridad. Lamentablemente en México, caridad significa limosna. Para nosotros significa el amor mismo de Dios, que se ha hecho carne, que se ha hecho acción en la persona de Jesús. La mujer superó todos los obstáculos para llegar hasta Jesús gracias a su gran fe y a su inmensa caridad. Hermanos, ¿cuántos obstáculos se interponen entre nosotros y el Señor? En primer lugar, nuestros propios pecados, también el orgullo, la falta de humildad, la desconfianza en el amor misericordioso de nuestro Padre Dios, el desaliento y la desesperación porque creemos imposible superar nuestros pecados crónicos, la intolerancia, la incomprensión, la falta de compasión hacia las personas consideradas malas y sin remedio. Simón el fariseo consiguió la gracia de tener a Jesús en su casa, compartiendo la comida. Esto quiere decir que estuvo muy cerca de él, supongo que a su lado. Sin embargo, Simón decidió marcar su distancia con él. Invitó a Jesús a comer en su casa, pero lo trató como a un invitado de tercera, puesto que no lo recibió siguiendo las normas de la cortesía de su tiempo. No ordenó que le lavaran los pies, ni le dio el beso de saludo. Hermanos, pidamos la gracia de superar todo obstáculo que nos impida acercarnos a nuestro Señor Jesucristo y sobre todo de nunca interponer obstáculo alguno de nuestra parte para llegar hacia Él. Recordemos que la fe y la caridad auténticas son la clave. La palabra clave significa llave. Son la llave que nos abre las puertas del corazón misericordioso del Padre. Para concluir, vuelvo al discurso de despedida de San Pablo. Aquella despedida de los presbíteros de Éfeso en Mileto fue muy humana, cristiana y bastante emotiva. Por supuesto que terminó con una oración también muy sentida, seguida de abrazos, besos y lágrimas. Y con mucha tristeza lo acompañaron hasta el barco. Los cristianos somos personas de carne y hueso, y no de piedra ni de madera. Tenemos sentimientos y nos duelen las separaciones y las despedidas. El pensador alemán Friedrich Nietzsche decía que lo que más nos acerca o aproxima a las personas es la despedida.
En efecto, uno se entera de cuánto ama a las personas y lugares cuando llegue el momento de dejarlos. Por eso mentiría si les dijera que no siento esta partida. Ustedes se han comportado conmigo como magníficos colaboradores, hermanos y amigos en la tarea común que el Señor nos ha confiado. A la palabra adiós, hasta luego, agrego y antepongo con el corazón en la mano la palabra gracias, y escrita con mayúsculas. Gracias al Señor que me concedió el inmenso don de servir como obispo auxiliar a la Arquidiócesis de México en esta amada Sexta Vicaría San José, más de 6 años con el señor arzobispo cardenal Norberto Rivera Carrera, a quien reconozco como mi maestro, hermano y amigo en el aprendizaje del ministerio episcopal. Y enseguida, 6 meses del presente año, con el señor arzobispo cardenal Carlos Aguiar Retes en la etapa de transición. Creo que mi colaboración más importante con ellos ha sido ayudarles a cargar la cruz. Gracias a los señores obispos auxiliares, amigos muy cercanos, con quienes compartí las alegrías y la cruz del ministerio episcopal. Considero que nuestra estrecha comunión repercutió en la unidad y en la armonía de la arquidiócesis. Muchas gracias, Monseñor Carlos, por tu presencia y